usted pueda, por favor, hágalo uso de esa lectura, el propósito de la lectura. Mientras tanto, entonces, vamos con la comprensión lectora. Narcisa, ayude leyendo, por favor. A ver, el primer... Aquí tiene que leer. Pero está sin audio, Narcisa. Perdón, licenciado. En primer lugar, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, donde el lector necesita reconocer las letras y las palabras para terminar construyendo un mensaje que posteriormente será procesado y entendido. Bien, aquí hay nomás, gracias. Aquí algo importante, chicos. Cuando alguien escribe, ya sea una noticia, un comentario, un ensayo, una novela, un cuento, cualquier cosa que escriba, pues no va a ser fácil que el que está leyendo lo va a entender muy bien, porque es a su manera, a su formación, a su tiempo. Entonces, por eso es necesario mantener una comprensión, es decir, saber de qué quiere decir, qué está hablando, de qué se trata, etc. Lucía, siga, por favor. Por otro lado, la comprensión lectora es el proceso de entender lo que se lee, atendiendo a la comprensión global del texto y también el significado de las palabras. Ya, ahí nomás, gracias. Entender lo que se lee. Ahora, para entender usted tiene que conocer el significado de todas las palabras. Por eso es una comprensión global, es decir, de toda esa lectura. Y si usted no conoce el significado de las palabras, porque muchos literatos, muchos autores escriben con un léxico bastante refinado, es decir, con palabras difíciles de entender. Es allí donde usted a veces se queda y dice, la verdad no sé qué será. Alguien decía alguna vez, creo que era el Chavo al maestro Girafales, y eso en castellano, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, para eso debemos utilizar cuando puedan, chicos, ustedes que pasan en las redes, ustedes que les gusta la pantalla, Ándate, el diablo. bájense un diccionario electrónico. Entonces, cualquier cosa, usted simplemente le dicta y le dice qué significa, ¿no? Ni siquiera necesita usted leer. Yo utilizo mucho con los chicos cuando ellos, o yo mismo, porque no es que yo maneje las 28,000 palabras que tiene el castellano. Inmediatamente busco y pongo en voz alta para que los chicos sepan de qué se trata o qué significado tiene. A ver, doña Irma Maldonado, ¿me puede ayudar leyendo, por favor? A ver, antes de eso, Irma, a ver, Victoria, cuénteme, ¿qué le ayuda? Yo le quería preguntar, ¿cómo hacer para retener esa lectura que uno está haciendo? O sea, para comprenderla, porque realmente yo leo, pero termino de leer y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo hacer para entenderle? O sea, leo Ya. 1, 2, 3 veces y ahí como que algo, pero se me cuesta mucho entender la lectura mía. Muy bien, Victoria. Primer tips para entender bien una lectura. Usted tiene que primero ver el título, coordinar el título con lo que va a leer. Cuando usted analiza el título, usted ya va a darse cuenta de qué va a tratar. Si, por ejemplo, hoy en día pongo, por decir, usted va a leer una noticia y allí dice problema bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces, solo viendo eso, usted ya tiene la idea de qué va a tratar. Segunda cosa, como ustedes ya vimos lo que es oraciones principales y secundarias. Usted tiene que en cada párrafo buscar la idea principal de esa lectura.
Y por supuesto, como acabamos de leer, saber el significado de esas palabras. Si no saben, no vamos a poder entender. Y seguidamente, usted aprenda a leer por capítulos, por párrafos o por hoja. Porque a veces cuando uno lee, usted lee 10, 15, 20 hojas en una hora, en 2 horas, no le va a asimilar. Es mejor ir por partes, ¿no? Por sorbos, como se dice vulgarmente. Usted lee una página, va a entender, usted después leerá otra página o una hoja, etcétera, etcétera. Esas son más o menos las normativas que se les da cuando no hay una buena comprensión lectora. A ver, doña Irma, ahora sí. Por otro lado, desde ahí. No, más abajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando leamos, activamos la capacidad de comprender y aprender las ideas relativas de un texto, relacionadas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Ya, gracias, doña Irma. Por favor, para todos es bueno practicar la lectura, lea cualquier libro, lea la Biblia, lea un poema, lea lo que sea, ¿no? Es necesario para tener esa capacidad de comprender. Dice, cuando conoce ustedes el significado de las palabras, ¿qué significa esto, no? Comprender cuál es el significado de las palabras. Muchas veces, en un párrafo, si usted no entiende qué quiere decir una o más palabras, eso le va a dificultar la comprensión. Si está tratando de un tema fácil, quizás puede asimilar por coordinación de las demás palabras, pero no va a ser lo suficiente. Por eso dice, hay que relacionar con el texto, ¿no? Esas ideas relacionales con los conceptos. Ahora, es también imprescindible que usted tenga la facilidad de entender qué querrá decir con esto el autor que ha escrito el libro, ¿no? Un poco reflexionar sobre esa parte. A ver, veamos, nos va a ayudar Miguel Moreta. Parece don Miguel Moreta. Se ha caído, creo. A ver, vamos con Carmen Lalbay. Ahora bien, cuando leemos, no siempre se comprende el mensaje que el texto desea transmitir o incluso puede llegar a entenderse de forma equivocada. Ya, en este caso, ¿cuál es allí la forma para usted entender? Busque palabras nuevas, busque palabras que no entiende para que un poco verifique su significado y trate, ya vamos a ver más adelante, trate de ver de qué va a hablar. ¿Qué está diciendo? Vayan entendiendo no por una página, sino por cada párrafo. Acuérdense, esto, por ejemplo, que está aquí, este es un párrafo pequeño, ¿no? El punto final, este es un párrafo un poquito más grande, pero tiene punto final y doble espacio. Allí tiene que encontrar de qué habla para que usted pueda entender mejor. Vamos a ver, Miguel Moreta, José Ortega. En términos generales podemos entender la lectura comprensiva con la modalidad o actividad de la lectura que persigue la comprensión general del texto. La actividad de lecturas comprensivas ayudan a reflexionar sobre el texto que ha sido leído y ayude a facilitar su comprensión.
Ya. Aquí otra cosa importante. ¿Cuál es la modalidad que utiliza usted? Es decir, ¿cómo lee? Para que usted entienda mejor, hay gente que acostumbra a leer en voz alta, ¿no? Solito está leyendo en voz alta, así como yo estoy diciendo en este momento. Otra gente solo moviendo los labios. Y otros solo siguiendo con la vista. Entonces, si usted se acostumbró a leer escuchándose a usted mismo, puede hacer en lugares apartados y será una lectura más comprensiva. Otros, como le digo, buscarán la manera silenciosa, dependiendo cómo usted facilite el texto. Vamos entonces a cómo entender una lectura comprensiva, cómo llegar a comprender muy bien el texto, por 3 fases, ¿no? Veamos, a ver, Milton Oguña. Lectura comprensiva. Al final llegamos a la conclusión de que la lectura comprensiva es la elaboración de una presentación mental de la información que aparece en el texto. Es un proceso complejo, ya que para que el alumno pueda comprender el texto es necesario que sepa identificar las palabras y las letras que aparecen de forma correcta. Esa es una lectura bien entendida o comprendida, que identifique cada palabra, ¿no? Pero de forma correcta. Usted cuando dice aquí, cuando dice que es una lectura comprensiva, dice que representa o es una representación mental de las letras que están allí. Cuando usted entiende esta información, allí usted va a aprender o aprender a comprender. A ver, Jonathan Loaiza. Por eso se utilizan distintos ejercicios que trabajen todo el ámbito de la lectura escrita. Lectoescritura. Estas actividades suelen estar divididas en 3 fases diferenciadoras. Ahí nomás, gracias, Jonathan. Ahora, esto con negrito para que usted entienda. Lectoescritura es o se refiere a la lectura que usted puede hacer de un texto o a la escritura que usted puede transcribir de ese texto. Estas 2 cosas es importante, ¿no? Tener una lectoescritura, una lectura correspondiente y la escritura que usted puede hacer de esos 2 temas. Entonces, la primera fase es la prelectura. A ver, vamos a... Beatriz Carreño. ¿Sí me escucha, doña Beatriz? Ya, active el audio. No sé si usted sepa activar. Golpéele duro en la pantalla, verá solito se activa. A ver, sigamos con doña Grefa, por favor. Una primera fase de prelectura con tareas y ejercicios a realizar antes de realizar la lectura, poniendo en contexto al alumno y preparándolo para lo que va a leer. En esta primera fase es normal trabajar aspectos como el vocabulario, la gramática y la ortografía. Ya. ¿Qué es pre? Pre significa antes de, ¿no es cierto? Antes de la lectura significa prelectura. Dice que, bueno, esto se enseña en la escuelita, cuando usted está en 4º o 5º de básica. Antes de leer primero, supongamos ellos suelen leer cuentos, ¿no? En el cuento van a elegir los chicos todas las palabras que usted no entiende, antes de leer siquiera. Entonces usted va viendo palabras, esta no sé qué significa, esta sí sé, esta no sé, y así vamos, y luego vemos en el diccionario su significado. Segundo, ¿qué es la gramática? Si las oraciones están dadas de tal manera que es fácil la comprensión.
Si digo yo, los estudiantes están atendiendo mi clase, vea, los estudiantes sujeto y el resto predicado, y estoy verificando que esas oraciones están correctas. Y la tercera, la ortografía. Si digo base, se escribe con B o V, corazón es con S o con Z, digo lámpara, tiene tilde o no tiene, esa es. Cuando trabajamos en estas partes, estoy haciendo ya una prelectura. Patricia, por favor, la segunda fase. Una segunda fase en la que se realizan actividades durante la lectura. En esta fase trabajamos la comprensión lectora a nivel general, sin olvidar los aspectos de la anterior fase. Es normal encontrar preguntas con respuestas abiertas o ejercicios que ayudan al alumno a entender los diferentes aspectos del texto. Ya, en la segunda fase usted ya lee el texto, ¿no? Puede ser 3, 4 hojas, un cuento entero. Allí se da la lectura. Ahora, en esta fase, la comprensión de lo que se trata debe ser a nivel general, no solo un párrafo, no solo una hoja, sino todo. Para entender esto, hay que irse preguntando de qué se trata. ¿Quién es el personaje principal, si fuera un cuento? ¿Qué hace ese personaje? ¿En dónde se realiza, como vimos alguna vez ya sobre el texto? Si se realiza en un palacio, se realiza en una escuela, en una laguna, etc. Esas se llaman respuestas abiertas, ¿no? Puedo decir quiénes le acompañan al personaje, qué actividades o actitudes realiza ese personaje. Si nosotros podemos comparar con la Caperucita Roja, ya sabes, es el personaje principal, donde se realiza en el bosque, en la casa de la abuela y en la casa de la mamá, etcétera. Así vamos determinando para que usted le ayude a entender estos aspectos, ¿no?, que tienen un texto. Vamos a la tercera fase. Rosa Tenemasa. Una tercera fase, posterior a la lectura, que ayudará a comprender y reflexionar sobre el texto leído. En esta tercera fase se consolidarán las destrezas practicadas durante todo el proceso, por lo que se podrán intercalar actividades de todo tipo y trabajar lectura, escritura, gramática, vocabulario y ortografía. A ver, voy a preguntar a Rosa, doña Rosa Mendieta, ¿qué es una destreza? No sé, licenciado. Una habilidad. Eso es, perfectamente. Una destreza es aprender a hacer una habilidad. Por ejemplo, cuando usted desarrolla una actividad de vocabulario, va a aprender a entender la ortografía si cocina es con S o con C, si la palabra humanamente es con H, etcétera, etcétera. Esto significa que estoy desarrollando una destreza de comprensión, una destreza de escritura, de gramática, vocabulario, ortográfico. En esta tercera fase, usted va verificando primero cuánto entiende usted. Y allí va a darse cuenta por qué no entiende. Porque no conoce las palabras, están muy difíciles. Las oraciones no están claras, o hay un texto en donde usted puede verificar una oración que sea la principal. De allí funciona el resto de oración. Cumpliendo estas tres fases, usted va a entender un texto de manera leal. Mañana leemos unas cortas lecturas para ver cuánta comprensión tiene usted. Me quedan 3 minutos, ya no vamos a poder avanzar más. Tal vez veamos una característica. ¿Qué es una característica, Daniela Torres, sabe? No, Liz. Ya. A ver, Olga Patiño, ¿sabe qué es una característica?
Es una cualidad. Bueno, precisamente por allí va la característica más de ser una cualidad. Es una especificación de lo que se habla. Por ejemplo, si yo digo la característica del río Amazonas es que es muy extensa. Es una particularidad. Si yo digo, por ejemplo, que el Don Ramón del Chavo del Ocho, su característica es ser muy flaco, ¿no? Entonces, si ven, esa es una particularidad de aquello que estamos hablando. A ver, Verónica Amón, con usted termina. Lea. Características de la lectura comprensiva. Rápida. Supone una capacidad mental para elaborar la mayor y mejor cantidad de ideas en la medida en que se va leyendo. Ya. ¿Por qué usted no tiene una característica de leer usted y entender todo lo que va leyendo? Porque a veces, chicos, hay que desarrollar esa destreza. Mientras usted, alguien decía, no recuerdo quién de ustedes, Grefa creo que fue, que no puede, o Victoria, que no puede entender muy bien una lectura, pero a medida que usted va leyendo, 1, 2 obras, 3 obras, 5 obras, allí va a ir captando las ideas de qué se trata. Cuando usted lee por primera vez una obra, quizás no lo entienda mucho. Podrá entender el 20% de lo que se trata. Pero cuando usted ha leído unas 2 veces, es saludable que usted va a poder entender de manera muy, muy tranquila, ¿no?